Israel y Palestina han sufrido por más de 50 años los efectos de un conflicto armado manifestado en un tipo de violencia de intensidad variable. Por otro lado, este ha estado caracterizado principalmente por sus diversas modalidades, dimensiones, rostros, formas de infundir terror, maneras de expresar los ideales, de presionar al Estado y imponer la autoridad en las respectivas regiones de cada país. Ahora bien, las transformaciones ideológicas y políticas de los bandos, la diversidad de los actores y sectores políticos, religiosos y sociales que hacen parte del conflicto, además de las estrategias y formas de conducir la guerra, han contribuido al desarrollo de las diferentes facetas de la violencia, representadas por innumerables perpetraciones que han generado graves consecuencias para la estabilidad y seguridad de la región. Las distintas manifestaciones del conflicto implican ante todo un desafío para las organizaciones de derechos humanos y para la comunidad internacional, que deben entender su complejidad y carácter multidimensional, rastrear sus orígenes y analizar su desarrollo, con el fin de diseñar acciones y políticas efectivas que ayuden principalmente a reducir los efectos de la violencia sobre la población civil. Y ahora bien, para ponerlos en un contexto económico, es importante resaltar que Israel se llegó a regir por los dictámenes de Oslo y bajo el auspicio del Banco Mundial, en donde la AP, que es la prensa asociada, inició una amplia política de privatización donde se adecuó al impuesto el valor agregado y otros indicadores económicos como el precio de la gasolina a los establecidos por Israel, lo que evitaba la entrada de productos palestinos más baratos hacia la frontera israelí y a su vez limitaba la independencia fiscal de la autoridad palestina. Hubo una unión aduanera establecida por el Acuerdo de Oslo que permitió a Israel recolectar impuestos de mercadería destinados a la Franja de Gaza y Cisjordania, que de acuerdo con el Banco Mundial fue de aproximadamente 740 millones, pero luego hubo una serie de ataques violentos contra la población israelí, con lo que el gobierno decidió retener impuestos yendo en contra de los protocolos de país y logró con esto controlar la afluencia del dinero y por lo tanto los salarios de los trabajadores que en su mayoría eran empleados del sector público. El Producto Interno Bruto en la Franja de Gaza y Cisjordania per cápita pasó de $1.625 a $1.563 en el año 2000 y en la actualidad cuenta con unos 38.942 euros, por lo que está en una buena posición a nivel de indicadores de vida. El conflicto palestino-israelí es un fenómeno multifacético que puede ser entendido en diferentes términos, como lo puede ser territoriales, donde los palestinos llaman a Gaza y Cisjordania como territorios ocupados por los israelíes, mientras estos los llaman territorios en disputa. También religiosos, como los islámicos versus los judíos, o nacionales, como los israelíes versus los palestinos. También culturales, como los árabes versus los hebreos, o como un choque de civilizaciones o demográfico, que es en lo que se refieren los refugiados palestinos, donde se deben tener en cuenta ciertos elementos, como lo ha sido el endurecimiento de las políticas israelíes bajo las justificaciones defensivas, los métodos utilizados para mantenerse en el poder a pesar del fracaso de los acuerdos que han surgido, las acusaciones de corrupción y la incapacidad para proveer servicios básicos y seguridad a la población. En un primer punto se debe tener en cuenta que existen dos bandos no necesariamente malos. Por un lado se tienen los israelitas, que son judíos, y por el otro se tienen los palestinos, que son suníes. Ambos reclaman su derecho histórico al territorio y a la tierra. Ahora bien, los israelitas dicen que son descendientes de su antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida. Y los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que llevaba en la zona más de 3.000 años. En un segundo punto tenemos el antisemitismo, que es una tendencia de hostilidad hacia los judíos. No solamente parte de la historia en general, sino que es un ingrediente clave en la cultura europea. Tristemente, el Estado de Israel es el único ético racista que queda en el mundo. Tras la desaparición de la apartheid en Sudáfrica, se justifica, paradójicamente, por el racismo que sufrió el pueblo judío a manos de los nazis y que se ha prolongado en distintas manifestaciones violentas en la región, amparado en la potestad que le asiste de reivindicar sus propios derechos. Bueno, vamos a continuar con los antecedentes, el contexto histórico del conflicto. Se puede dar como fecha de inicio el 70 después de Cristo. Esto debido a que empiezan las grandes migraciones de judíos desde Jerusalén hacia diversas partes del mundo como Europa o África. Posteriormente se empieza a desarrollar en la Edad Media un profundo rechazo hacia los judíos y hacia las comunidades de estos, debido principalmente a factores religiosos. Después, a finales del siglo XIX, surge el nacionalismo y con él una serie de movimientos como por ejemplo el movimiento sionista, el cual tenía la idea de instaurar un Estado judío, el cual debía estar ubicado en la región donde estaba ubicado también Palestina.
Ya continuando con el siglo XX, se empiezan a dar las primeras migraciones de judíos hacia territorio palestino, donde se empieza a instalar la comunidad judía. Continuando con la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña empieza a hacer tratos comerciales con el pueblo judío, por lo cual empiezan a considerarlos como un socio comercial. Esto nos lleva directamente a la Declaración de Balfour en 1917, en donde Gran Bretaña se compromete con el pueblo judío para ayudar a instaurar el Estado de Israel en tierras palestinas. Posteriormente, en 1922, Gran Bretaña toma mandato sobre tierras palestinas, esto gracias a que Gran Bretaña fue uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente a esto se da la gran migración de la Segunda Guerra Mundial, esto debido al holocausto nazi, por lo cual los judíos empiezan a migrar hacia tierras palestinas. Como consecuencia de esto se hace el Plan de Partición de la ONU en 1947, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el cual dice que se le quita el mandato a Gran Bretaña sobre el territorio de Palestina y se parte este territorio en dos, uno para el Estado árabe y otro para el Estado de Israel, dos estados completamente independientes. En 1948 se llevaría a cabo la Declaración de Independencia del Estado de Israel, la cual nos llevaría al primer enfrentamiento árabe-israelí, la Guerra de Independencia de Israel, la cual estallaría el 15 de mayo de 1948 y se prolongaría hasta 1949. Tuvo como principal factor el hecho de que los países árabes querían expulsar a los judíos de la región. Esto se dio por medio del Ejército Árabe de Liberación conformado por Egipto, Siria, Jordania y el Líbano contra el mismo Estado de Israel. El Estado de Israel salió victorioso de esta guerra, incrementando su territorio. Por su parte, Egipto tomó la Franja de Gaza y Jordania tomó lo que conocemos como Cisjordania. Posteriormente viene el conflicto del Canal de Suez. En 1956, debido a que Gran Bretaña y Francia hacen un pacto con Israel para que éste invada la península de Sinaí a causa de que Egipto quería nacionalizar el Canal de Suez y peligraba la navegación comercial mundial. Claro que Israel también tenía sus motivos personales de invadir la península de Sinaí debido a que Egipto le estaba haciendo la vida imposible en materia de comercio exterior. Bloqueaba sus barcos, sus aviones no podían pasar por territorio egipcio y además de esto, Egipto financiaba guerrillas que se sublevaban contra el Estado de Israel. Finalmente, Egipto perdió la guerra, pero no del todo, debido a que igual logró la nacionalización del canal. En 1964 se crea la OLP o la Organización para la Liberación Palestina. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora con la Guerra de los 6 días en 1967, que enfrentó a Egipto, Siria y Jordania contra el Estado de Israel. Estos aprovecharon que los cascos azules recientemente se habían retirado de la península del Sinaí para posicionar sus tropas frente a la frontera con Israel. Israel, en respuesta a esto, lanza un ataque defensivo a Egipto y estalla la guerra. Israel sale como vencedor en esta guerra, adjudicándose territorios como los Altos del Golán, la totalidad de la ciudad de Jerusalén, Cisjordania, la Franja de Gaza y, para colmo de males, también la península del Sinaí. Posterior a esto, la ONU expide la resolución 242 en la que le ordena inmediatamente al Estado de Israel abandonar los territorios invadidos. Y como dato curioso, la OLP, por primera vez en este mismo año, reconoce al Estado de Israel como legítimo. En 1973 se produce la Guerra del Yom Kippur, del 6 al 25 de octubre. Esta enfrentó a Egipto y Siria contra el Estado de Israel. Esta fue una guerra de retaliación debido a la profunda pena que sentía el Estado egipcio por haber perdido la Guerra de los 6 días. De nuevo, el vencedor de esta guerra fue el Estado de Israel. Aunque esta guerra tuvo un factor especial, y fue el petróleo, usado como arma política contra Estados Unidos y compañía por haber apoyado a Israel en los anteriores conflictos. Producto de esto, la Comunidad Europea por fin aceptó y reconoció la autodeterminación del pueblo palestino. Posterior a esto vienen los acuerdos del Camp David, donde por fin Israel acató la resolución 242 de la ONU y empezó a desocupar los territorios que tenía invadido. En 1987, el pueblo palestino, viendo el abandono que se encontraba por parte de la comunidad árabe, decide sublevarse contra el Estado de Israel en lo que se conoció como la Primera Intifada, la cual buscaba que se le reconociera la autodeterminación al pueblo palestino. Posteriormente, en 1988, surge el grupo religioso extremista Hamas, el cual apoyaba a las intifadas. Y finalmente, el 15 de noviembre de 1988,
el Consejo Nacional Palestino declara la independencia del Estado palestino, creando así el Estado palestino. Esto da pie a los acuerdos de Oslo de 1993, en donde delegaciones de varios países como Israel, Siria, Líbano, Egipto y una conjunta Jordania y Palestina deciden entablar conversaciones de paz con el Estado de Israel para poder reconocerse mutuamente. En el año 2000 se produce la Cumbre de Paz del Camp David, la cual reunió al presidente estadounidense Bill Clinton junto con los líderes de Israel y Palestina con el fin de encontrar una salida negociada al conflicto en curso. Posterior a ello se produce la segunda intifada en el mismo año. Esto debido a que el futuro primer ministro israelí Ariel Sharon visitó la zona de las mezquitas en Jerusalén, a lo que los palestinos se tomaban esto como una profunda ofensa. Entonces atacaron a los judíos, que en retaliación a ello atacaron con fuego real, por lo cual empieza una guerra entre los dos bandos. La segunda intifada tuvo como protagonista los ataques suicidas por parte de palestinos hacia la población judía. La segunda intifada se prolongó hasta el año 2005. Posterior a esto vendría una luz al final del camino, era la declaración de Beirut en el año 2002. Básicamente era un acuerdo de paz entre las partes que no prosperó debido a que no estaban dispuestas a negociar en ese momento. Después surgen los acuerdos de Ginebra en el año 2003, que se negociaron en secreto entre las partes, pero que no terminaron de convencer. Finalmente tenemos el concepto de la línea verde y el muro que construyó Ariel Sharon durante su administración. La línea verde fue la división que se puso entre la frontera entre Palestina e Israel, y sobre esta línea verde se iba a construir un muro, el cual se iba a llamar la valla de seguridad. Esto básicamente la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. En el año 2004 se firma el plan de desconexión entre Israel y Palestina, el cual consistía básicamente en retirar las tropas israelíes de los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Posteriormente, en el año 2005, se da el fin a la segunda intifada y se proclama el fin de la violencia consecuentemente. En el año 2006 hay elecciones en Palestina, en donde en la región de Cisjordania queda gobernando el grupo Al-Fahad, mientras que en Gaza sube al poder el grupo extremista religioso Hamas, el cual terminó de radicalizar el conflicto. Como consecuencia del rechazo de Israel al grupo Hamas que gobernaba en Gaza, Hamas toma retaliación y empieza a lanzar cohetes hacia la zona israelí, en lo que se conoce como la Guerra de Gaza del 2008. Entre los actores principales del conflicto entre Palestina e Israel podemos identificar a algunos como la OLP o la Organización para la Liberación de Palestina, el cual es una coalición de movimientos políticos y paramilitares que tenían como objetivo defender los derechos de la población palestina a nivel mundial y lograr el reconocimiento de la autodeterminación del pueblo palestino. Esta era considerada la única representante legítima del pueblo palestino. Continuando con los actores principales, tenemos al movimiento de resistencia islámico conocido como Hamas. Es una organización política que se declara como yihadista, nacionalista e islamista. Su interés principal es establecer un Estado islámico en la región de Palestina, esto a través de principalmente la lucha armada. Posteriormente encontramos la Yihad Islámica Palestina, la cual es un movimiento yihadista. Su principal interés es la destrucción del Estado de Israel y la instauración de un Estado islámico en territorio palestino. Este grupo actúa por medio de acciones terroristas y el lanzamiento de cohetes Quasam hacia el lado israelí. Ahora vamos con el Estado de Israel, el cual es un Estado soberano y cuyo principal interés es mantener la seguridad y garantizar la existencia de su propio Estado y seguridad individual de sus ciudadanos. Por último está la Autoridad Nacional Palestina, que se podría decir es como el gobierno de Palestina. Este básicamente se encarga de las funciones administrativas de Palestina y su principal interés es que se reconozca legítimamente el Estado de Palestina a nivel mundial. Actores secundarios. El sistema internacional juega un papel sobresaliente en el conflicto, razón por la cual será analizada teniendo en cuenta sus intervenciones en el mismo. Estos actores secundarios han sido seleccionados en función de su peso internacional a su vinculación con el conflicto. Estos actores son Estados Unidos, Naciones Unidas, Líbano e Irán. Estados Unidos, la relación entre los Estados Unidos e Israel llegó a su punto máximo durante mediados del siglo XX, cuando miles de judíos llegaron a Norteamérica escapando de las horrendas condiciones que sufrían en Europa. Desde su llegada a Norteamérica recibieron gran ayuda tanto de los norteamericanos como de los judíos americanos, ya residentes en ese país. Es visto por la mayoría del pueblo palestino como el gran enemigo.
Pasemos a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, desde su creación hasta el día de hoy, han tenido una activa participación en el conflicto árabe-israelí. Su participación se ve plasmada en sus numerosas resoluciones, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, así como la creación de organismos secundarios abocados de lleno a la búsqueda de una solución para el conflicto. Sin embargo, el Estado de Israel y los Estados árabes no han acatado ninguna de las resoluciones dictadas por este órgano principal. En relación al terrorismo, las Naciones Unidas han dictado en varias ocasiones resoluciones tendientes a repudiar todo acto que contravenga la paz y la seguridad internacional, así como toda acción tendiente a generar por medio de la violencia algún cambio político, social o económico procedente de grupos armados. Por otro lado tenemos al Líbano, muy relacionada con Siria. La situación interna del Líbano tras la última guerra con Israel está muy deteriorada e incierta, debido a su explosiva situación interna y a la creciente guerra con Israel. Líbano no tendrá una influencia importante en la zona, más que la que pueda ejercer a través de su conflicto con Israel y Siria, ya que la situación interna de estos dos países se afecta enormemente a la situación de los territorios palestinos. Por último tenemos a Irán. Junto con Siria, Irán es el país más crítico con Israel y los países occidentales. Considera a Israel como su gran enemigo, al que hay que eliminar, en lo que coincide con los grupos islamistas radicales palestinos, Hamas y Yihad Islámica, a los que apoya. Irán es un país que influye decisivamente en la actitud de Hamas y en su política. Entre las causas del conflicto hay factores estructurales y diversos aspectos que originan este, por lo que algunos de estos elementos estructurales son insalvables, ya que parte de diversas ideas, como por ejemplo que Israel es un pueblo de Dios, el pueblo escogido, quien tiene el derecho de retornar a una tierra la cual fue expulsada por pueblos herejes hace 2000 años. También la política y el sionismo, que planteó la necesidad de la creación de un Estado judío asociándolo a la raza y a la tradición, y centró su objetivo en Palestina. Luego, con la llegada ilegal de inmigrantes europeos a Palestina y con la creación formal del Estado de Israel por parte de las Naciones Unidas en 1947. La violencia inicia con las consecuencias de que aún hoy vemos discusiones desde la óptica de los intereses en la religión y la necesidad de un Estado judío y los diversos discursos legitimadores de la acción política, por lo que se excluyó la vida social a comunidades judías europeas y cuando se tomó la decisión por parte de los sionistas por optar por tierra palestina bajo los intereses del petróleo recién descubierto por los ingleses en Medio Oriente. Una de las principales conclusiones es que dada la segunda intifada en 1999 y el 2000 se generó un cambio estructural en las variables de Producto Nacional Bruto y desempleo de la economía israelí, en el informe publicado por el Banco Mundial. Y por otra parte, en diferentes acuerdos firmados han puesto de manifiesto el irrespeto por la vida de la población civil o infringir las leyes internacionales y el derecho internacional humanitario sin una consecuencia aparente en los países de Oriente Próximo. Por otra parte, todas estas acciones terroristas perpetradas por algunos grupos fundamentalistas no solo siembran pánico en la sociedad civil, sino que también implica un retroceso para las economías de estos países, dado el nivel de inversión destinado a reparar los daños que provocan tanto a la infraestructura pública del país como en la parte comercial del sector privado, y que pese a los intereses de mediación de otros países, tanto palestinos como israelíes presentan problemas de fondo en sus relaciones, ya que las diferencias ideológicas, religiosas y culturales marcan su posición y determinan el rumbo de las negociaciones entre estos dos grupos fundamentalistas. El reconocimiento de Israel como un Estado es algo muy importante que pone en evidencia la desigualdad de las condiciones en las que se desarrolla el conflicto, ya que los palestinos prácticamente deben estar sujetos a las condiciones impuestas por el gobierno israelí, y más ahora cuando se construye un muro de 721 kilómetros que propende la marginación en un 90% de la población palestina radicada en tierras israelíes. La tendencia actual del conflicto ha sido una escalada de violencia, en la cual las denominadas Fuerzas de Defensa de Israel, las Fuerzas Armadas, comandan las represalias al lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. Los intentos de mediación internacionales, especialmente de Naciones Unidas, Egipto y Qatar, han fracasado por el momento. International Crisis Group propone como escenario un cambio de paradigma. Este planteamiento indica asumir que el proceso de paz no ha funcionado, se ha convertido en un mecanismo de gestión y no de transformación del conflicto, integrar en las negociaciones
negociaciones actores, entre ellos Hamas y los colonos israelíes, y temas hasta ahora excluidos de las negociaciones, además de una mediación efectiva de la comunidad internacional. Las condiciones para un diálogo parecen escasas a corto plazo. La creciente escalada de violencia recuerda que el status quo no tiene un costo cero para las partes y que el potencial de conflicto armado de mayores proporciones está latente. Próximamente, la evolución del conflicto y de las eventuales negociaciones estará determinada además por una serie de factores, entre ellos las elecciones de Israel, también la creciente debilidad de la AP, su fragilidad económica y su errática estrategia hacia Israel, la concertación o no de la reconciliación entre Hamas y Fatah y la política de Biden, el cual heredó el plan de Trump, que favorece la posición de Israel, el posicionamiento de actores relevantes como Egipto, con un nuevo gobierno más proclive a Hamas, y el impacto de la crisis en Siria en la inestabilidad regional y en los cálculos estratégicos de los principales actores de Oriente Medio. La relación entre los Estados Unidos e Israel llegó a su punto máximo durante el siglo XX. Cuando miles de judíos llegaron, los diversos gobiernos no pusieron mayores trabas para la división de Palestina e independencia del Estado de Israel. Fue el presidente Truman el que apoyó la célebre Resolución 181 de Naciones Unidas, que imponía la división de Palestina en dos, brindando la posibilidad a los judíos de conformar su propio Estado. La necesidad de ganar territorios y seguidores en todo el globo llevó a los norteamericanos a desarrollar grandes lazos en los líderes judíos. Estados Unidos necesitaba el petróleo árabe, pero también necesitaba ganarle terreno a la Unión Soviética. Por eso, la excelente localización geopolítica de Israel era adecuada para formar alianzas e instalar bases militares. Esto generó que los norteamericanos vivieran en carne propia todas las guerras del Medio Oriente, pero siempre sin entrometerse de forma directa en la contienda. En los años 60, los norteamericanos casi habían abandonado la posibilidad de entablar acuerdos con los estados árabes. Sus relaciones solo se limitaban al comercio del crudo, por cuanto aumentaron la influencia en Israel mediante el suministro constante de armamento de última tecnología y mediante entrega de dinero. Los lazos con el Estado judío se acrecentaron durante esta década, ya que era inminente borrar la presencia soviética de Medio Oriente. Estos lazos se tornaron cada vez más estrechos con constantes visitas de altos funcionarios en sendas de estados, lo que inquietaba aún más a los estados árabes durante la guerra. En esta guerra los Estados Unidos quedaron expectantes por los resultados. Su visto bueno al gobierno israelí para que anexara los territorios de Egipto, Siria, Jordania y el Líbano son una clara manifestación de su voluntad y apoyo incondicional a Israel. Los intentos de paz formulados por la superpotencia quizás llegaron a su punto culmine con la presidencia del presidente Carter, quien impulsa los acuerdos de Camp David. No fue solo la solidaridad y honestidad lo que llevó al presidente norteamericano a formular su propuesta a sus pares árabes y judíos, sino también fue una necesidad tanto externa como interna. Los Estados Unidos han aplicado a lo largo y a lo ancho del conflicto árabe-israelí una política desigual, ya que siempre ha estado sesgado a apoyar cualquier iniciativa proveniente de Israel. En cambio, con su par palestino y frente a las organizaciones de Hamas, Hezbollah y Al-Fatah, los cuales aparecen en la lista elaborada por los Estados Unidos como agrupaciones terroristas, han aplicado una política de exclusión y marginación, llegando a afirmar que su líder histórico, Yasser Arafat, no era un interlocutor válido para los procesos de paz con el Estado de Israel. También como intervenciones internacionales se evidencian países árabes como Siria, que además del conflicto con Israel por los altos del Golán y el conflicto histórico con Líbano, Siria sitúa apoyando a los grupos radicales islamistas como Hezbollah en Líbano y Hamas en los territorios palestinos. Con el apoyo de este último grupo es como Siria se convierte en un actor de importancia en las relaciones internas palestinas. Tanto Jordania como Egipto pueden convertirse en actores claves en la resolución del conflicto palestino-israelí. Debemos recordar que en Jordania existen refugiados palestinos que se encuentran perfectamente integrados en la sociedad jordana con la que conviven. Además, ambos países son fronterizos con los mismos dos territorios palestinos, Gaza y Cisjordania, y ambos territorios han pertenecido respectivamente a Egipto y Jordania. Ambos países también han reconocido oficialmente el Estado de Israel. Si bien Irán siempre vio a Israel como un Estado agresor, opresor, colonialista y fiel aliado a los intereses norteamericanos. Con la revolución de 1979, el Irán moderado se transforma en un Irán fundamentalista. La visión sobre Israel no cambia, lo que cambia es su forma de entender el conflicto y de inmiscuirse en este. Desde sus inicios hasta el día de hoy, el régimen iraní ha apoyado en mayor o menor medida, dependiendo del gobierno de turno, a las facciones de Hamas y Hezbollah. Al igual que ocurre con Jordania y Egipto,
Arabia Saudí mantiene buenas relaciones con los países occidentales y siempre es escuchado por los países árabes, ya sean sunistas o chiitas, por su posición de líder espiritual del Islam y guardián de los lugares sagrados. Arabia Saudí está muy interesada en una resolución pronta del conflicto, ya que sus propios ciudadanos saudíes lo ven como una humillación para el pueblo árabe y podrían crear problemas internos en el país si ven que el rey Abuya continúa manteniendo buenas relaciones con Estados Unidos y los países occidentales. Bueno, como intervenciones internacionales podemos tomar, por ejemplo, a la Unión Soviética y China en el conflicto del Canal de Suez en 1956, en donde si bien no entraron oficialmente, sí ofrecieron su apoyo a Egipto para luchar en contra de Francia, Gran Bretaña e Israel, creando así no solo un conflicto a escala regional, sino a escala global. Posteriormente tenemos a la Unión Soviética como un actor que intervino en la guerra de Yom Kippur de parte de Egipto, mientras que Estados Unidos intervino del lado de Israel. Esto claramente para equilibrar las fuerzas en lo que se conoció como la Guerra Fría. Finalmente tenemos a los estados latinoamericanos que, si bien no han intervenido de manera bélica, sí lo han hecho de manera diplomática, reconociendo al Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, en donde muchos de los estados latinoamericanos estaban a favor del Estado de Israel, y también reconociendo al Estado de Palestina. Esto recientemente, más o menos desde el año 2010, que la mayoría de países latinoamericanos reconocen al Estado de Palestina y tienen presencia continua en territorio palestino. En 1993 parten las primeras negociaciones, donde se da un reconocimiento mutuo entre el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, Yasser Arafat, dándose un apretón de manos en la Casa Blanca, en un contexto marcado por el fin de la Guerra Fría y tras 20 años después del suceso y de buscar un proceso de paz. Cabe resaltar que el Estado palestino no ha podido ser algo real, aunque haya participado en diversos organismos internacionales como la ONU, que intentó definir las fronteras entre estos dos estados buscando una distribución territorial que no ha tenido mucho éxito en realidad, por lo que se resalta entre el conflicto y las Naciones Unidas que han surgido resoluciones y se mencionan los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, que estos sí lograron ponerle fin a una etapa de violencia, firmando la paz y siendo Egipto el primer país en hacerlo. Ahora bien, partiendo del proceso de Oslo de 1991 al 2000, se ha evidenciado que hay ciertos elementos que pueden explorar una salida negociadora, ya que hay muchos actores externos o coyunturas políticas que inciden en el diálogo y pueden aportar o llegar a un consenso. Y hay dos hechos importantes de actores, como lo fue la creación del escenario que daría lugar a la Conferencia de Madrid y posteriormente al proceso de Oslo, y estos dos episodios son, por un lado, la Intifada palestina y por otro, la Primera Guerra del Golfo, que lo que buscó esta Conferencia de Madrid y la vía secreta de Oslo fue seguirle los pasos al acuerdo de paz de Israel con Egipto, que fue todo un éxito, y que este mismo país participó en la conferencia en donde se reunió George Bush y la URSS, presidida por Mikhail Gorbachev, siendo un punto fundamental las resoluciones de la ONU, donde se fundamentó en el principio de paz por los territorios, y fue una de las primeras veces en donde se evidencia la participación y reunión de Israel y palestinos en un diálogo directo. Pero tras todos estos esfuerzos, pues al final no se logró tener un impacto positivo ni reducir la violencia o bajar los índices de injusticia social, por lo que no se logró ninguna transformación en términos de poder. Ahora bien, en la actualidad, más específicamente en mayo, el conflicto entre israelíes y palestinos continúa intensificándose pese a los intentos de la comunidad internacional para poner fin a la violencia. La escalada de enfrentamientos sucedió desde la primera semana de mayo. Continuaron entonces los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza, así como el lanzamiento de cohetes desde este territorio controlado por Hamas hacia Israel. Por ahora no está claro que el conflicto vaya a desescalar. La operación militar de Israel contra los militantes del grupo islamista palestino, Hamas, en Gaza continuará con la misma contundencia. Para hacer una aclaración, Hamas es la principal de varias organizaciones militantes islámicas palestinas que controlan la Franja de Gaza. Este enfrentamiento alcanza un nivel de violencia no visto desde el 2014. Por otro lado, en la actualidad, las fuerzas que se enfrentan son las denominadas Fuerzas de Defensa de Israel. Estas fuerzas armadas comandan las represalias al lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza,
La ofensiva israelí revela dos grupos armados palestinos, las brigadas SDN al-Qassam, brazo militar del partido militar Hamas, que gobierna de facto en la Franja de Gaza, y las brigadas Al-Quds de Yihad Islámica, ambos considerados grupos terroristas por el Estado hebreo. Ahora, en el ámbito económico, Israel ha desarrollado un nicho muy importante en el tema del desarrollo tecnológico y en el sector agroalimentario, el cual se ha duplicado en los últimos 5 años, llegando a convertirse en la cuarta economía del Oriente Próximo. A pesar de ser un país sin recursos y materias primas, con constantes problemas socioeconómicos con sus países, con sus vecinos países árabes, lo que se ha traducido en el periodo de expansión económica más importante de su historia, aunque en muchos casos este también se ve frenado por la alta desigualdad. Se establecerán entonces 4 conclusiones. En primer lugar, posibles soluciones. En esta tenemos que se deben establecer derechos colectivos iguales, derechos nacionales para los dos grupos afectados en la actualidad, árabes palestinos y hebreos israelíes. Esto se trata de una condición necesaria mínima porque su ausencia significa, por definición, que uno de los grupos será subyugado u oprimido. En segundo lugar, tenemos el derecho al retorno, el reconocimiento del derecho de los refugiados palestinos a volver a su patria, a ser rehabilitados y compensados justamente por la pérdida de sus propiedades y medios de vida, lo que lleva a un tercer y más fundamental elemento para una auténtica solución, que es la renuncia a la causa esencial del conflicto. El proyecto sionista de colonización debe ser sustituido, lo que significa no solo la descolonización de Israel, sino también la condena de la afirmación sionista de lo que los judíos constituyen una nación en la diáspora. Otra de las condiciones fundamentales para solucionar el conflicto es terminar con las difamaciones y métodos propagandísticos utilizados por ambos bandos en la guerra, con lo que se manipula la verdad sobre los acontecimientos, se tergiversa la información y se presenta al mundo una versión errónea de las dimensiones reales de la confrontación. También podemos aclarar que esta es una solución clara y no simplemente un remedio poco duradero, pero también se debe recalcar que mientras todas las causas sigan latentes, este conflicto no disminuirá. En una segunda conclusión tenemos las organizaciones internacionales. Estas tienen un papel fundamental en el conflicto, ya que deben entender la complejidad y el carácter multidimensional de la confrontación entre estos países. Estas influyen en gran medida en dicho conflicto. Las versiones particulares del conflicto hacen que, por un lado, gran parte de la comunidad internacional sancione cualquier acto o decisión de Israel, disimulando los graves atentados terroristas de los palestinos, en los que incluso diariamente ponen en riesgo la vida de sus propios ciudadanos. Pero, por otro lado, Israel ha tratado de justificar sus acciones violentas con el sufrimiento judío y con la protección de su seguridad, cuando en realidad el terrorismo perpetrado contra Palestina no siempre responde a una reacción necesaria, sino al deseo de exterminar al enemigo. En una tercera conclusión tenemos el antisemitismo, que es un aspecto clave a entender en el conflicto. Si bien esta confrontación representa la lucha por un territorio en disputa que ambos actores se acreditan como propios, la situación es mucho más compleja, pues con la lucha estratégica, política y militar se mencionan todo tipo de elementos, desacuerdos ancestrales y prejuicios que conforman un individuo. En el que intervienen factores como la etnia, la raza, la tradición, la cultura, que sirven para aumentar las tensiones y agrandar las diferencias entre estos dos países. Sin lugar a duda, el contenido etnológico y etiológico del conflicto entre Palestina e Israel es clave, pues las diferencias, aunque se centran en una disputa por el territorio, se relacionan con el desarrollo progresivo y sistemático de prejuicios racistas que impiden a cada uno de los actores tener la disposición para el acuerdo y el diálogo. Por último, tenemos el Estado palestino y una pregunta muy importante, que no es dónde se encuentra ni dónde estuvo ubicado, sino la afirmación de dónde se ubicará, porque se quiera o no, este tendrá que poseer un territorio en algún momento.